Hola, hola a todos, bendiciones, todos los que se han ido conectando. Un saludo, Shabbat Shalom para todos, para Idelis Ávila, de acá en Cartagena. Bendiciones a Idelis, a Mariano y Miriam, a Judith Castillo, a ver, a Lau Escalante y a Yanelis Contreras, los primeros que se han conectado. Isi González, Carol Delgado, un abrazo para todos. Irving Salvatore, Mauri Vegas, Rosalía Gamarra, Débora González, Ángel Fuenmayor, Anita Tobani, ¿cómo estás, Anita? Lucía Alegría, Lucía, saludos, pura vida. Mike Díaz, Shabbat Shalom, Miriam y Mariano. Marito Kogan, un abrazo para vos, para Adriana, los chicos. Johnny Muñoz, un saludo pues. Johnny, un abrazo. Allá está Manizales, Colombia. Patricia Santillán, un gran abrazo, Patricia. Jessie Villabuena, Karina Gómez, Lucasi Antobrito, un abrazo para todos. Ministerio de Fuego Nicaragua, un saludo para la hermana República de Nicaragua, de este costarricense. Bendiciones para todos. Simone Rocha desde Brasil. Hija, un abrazo, un saludo para ti, toda tu casa. Ok, bien. Pues, ¿qué les digo? Contento de estar con ustedes nuevamente y, y traer otra enseñanza que les pueda ayudar, les pueda bendecir. Y voy a seguir la línea del viernes pasado porque creo que es importante ampliar algunos conceptos, algunas ideas. Así es que si usted no estuvo el viernes pasado, pues va a tener que buscar ahí en mi Facebook, buscar el video del viernes pasado porque va a hacer continuidad y usando la parashá, por supuesto. Adana de Sánchez, Adana, un gran abrazo para vos y tu esposo, allá hasta México. Adriana Santillán de Cogan. Adriana, bendiciones para tu vida. Ok, arrancamos entonces. La parashá de esta semana se llama Ekev. Y bueno, leímos desde Deuteronomio 7:12 al 11:25. Y esta parashá, pues, en esta parashá continúa el eterno Dios dándonos una referencia importante acerca de la transición. En el contexto es la transición del pueblo de Israel, los preparativos antes de entrar a la tierra prometida. Y una vez más el Señor les hace recordatorios de guardar la Torá y les recuerda cómo Él los ayudó, los sacó de Egipto. Dios se encarga de, qué sé yo, de prepararlos para la entrada a la tierra. Ahora, recordemos algo importante y es que el eterno Dios le está hablando a la nueva generación. La nueva generación estaba a punto de entrar a la tierra prometida y el Señor le da una serie de pautas a, a ellos, una serie de pautas, entonces para transicionar. Y esta fue la palabra que usamos la semana pasada, transicionar. Ok, bueno, tengo problemitas aquí con el internet, no sé si me están viendo, si me están escuchando bien, por favor que alguien me diga, que me haga señas, si lo estamos viendo bien, si el video se detuvo,
por favor. Ajá. A ver, Mario, ¿se ve bien, Mario Kogan? ¿Estamos bien? ¿Se ve bien el video? ¿No se ha detenido? Ok, gracias, Johnny. Perfecto. Sigo adelante entonces. Y en la semana anterior hablamos de transición y usamos entonces este ejemplo del pueblo de Israel basado en la Parashá para hablar de la transición. La transición del desierto a la tierra prometida. ¿Ok? Del desierto a la tierra prometida. Y planteamos varias cosas en relación a la transición. Y como dije, hoy quiero seguir con este tema de la transición, pero quiero ir un poquito más allá. La transición profética es aquella que se da o aquella que nos permite salir de un estado, de una condición, para ser llevados a otro. Eso es. Hablamos del punto de transición, de ese punto clave, de ese momento clave eh, donde, salimos de una condición para entrar a otra. Entonces, el punto de transición, Dios va a generar cambios, ajustes, etcétera. Eso fue lo que, en esencia, compartimos la semana pasada. Pero hoy entonces yo quiero hablar de que toda transición profética traerá juicio. Toda transición profética traerá juicio. ¿Por qué? Porque al salir de una condición inferior para ir a una condición superior, y esto obviamente y básicamente por la revelación, repito un principio que enseñamos mucho, la revelación de Dios es progresiva. La revelación, es decir, aquello que Dios está hablando para la temporada, aquella palabra que Dios está trayendo, esa revelación entonces es la que nos lleva a transicionar. ¿Por qué? Porque la revelación es progresiva. Entonces, Dios al moverse en ciclos, en cada ciclo o en cada etapa o en cada temporada, Él enfatiza una verdad, una porción de la verdad, pero luego somos llevados a una verdad revelada mayor. Entonces, hay una transición de una condición a otra. Uh-huh. Somos, somos, a ver, somos transicionados para ser posicionados. No podemos poseer si no estamos posicionados. La transición nos saca de una condición, dije, inferior y nos lleva a otra superior para posicionarnos en una revelación cada vez mayor. Y este es el proceso en el que hemos venido desde que el eterno Dios empezó a romper con fuerza la estructura religiosa. Empezamos a dejar atrás entonces no solo una condición, sino una porción de esa revelación. Y en esa transición entonces, el enemigo que te golpeó acá arriba, ya no te va a golpear. Y yo quiero que usted me capte esto, por favor. Cuando nosotros transicionamos de una verdad revelada menor a una mayor, ahí hay posicionamiento. Ese posicionamiento tiene que ver con una mayor autoridad, tiene que ver con una mayor influencia entonces, porque autoridad es jurisdicción y jurisdicción tiene que ver con influencia. Quiere decir entonces que si en la transición hay promoción, porque la hay, tiene que ver con promoción.
hay posicionamiento, hay una mayor autoridad y una mayor revelación está tomando lugar para forjar, para formar, para instruir, para dirigir, etcétera, para sacar de una condición inferior, para romper ligaduras, para romper amarras, para romper lo que se estorba, para quebrar la inercia religiosa. Entonces quiere decir que el enemigo que se te opuso en esa dimensión, acá arriba ya no se te va a oponer. No es que se acaba la batalla espiritual, sino que entonces viene vas a entrar en otra dimensión de batalla, pero y sobre todo vas a empezar a experimentar una mayor fuerza, un mayor poder, revelación, entendimiento, etcétera, en relación a lo que Dios da, en relación a lo que el Espíritu Dios te va a nutrir para esa nueva etapa. ¿Ok? Entonces, el enemigo en el punto de transición es juzgado, y espero que esto le guste a más de uno de ustedes, porque en mi caso personal me gusta muchísimo saber que los principios de Dios y su verdad revelada se cumplen en nuestra vida. Entonces, el enemigo que te limitó, el enemigo que te estorbó, el enemigo que se te opuso, ya no se te va a oponer. En el caso de la transición del pueblo de Israel fue Amalek. Amalek le hizo la vida a cuadritos, decimos en mi tierra, al pueblo de Israel. Sí, la desobediencia del pueblo, por supuesto que sí, su rebelión, sí, también. Pero también el enemigo los atacaba por la espalda, es decir, por la retaguardia, les quitaba los suministros, etcétera, los fue desgastando poco a poco y una generación sucumbió, no solo por los amalecitas, sino también por su rebeldía. Pero al fin y al cabo todo eso suma y el enemigo usará personas y circunstancias. Entonces, hay personas hay personas que han estado experimentando esto. Entonces yo tengo una noticia del cielo para tu vida. En este punto de transición, tu enemigo empieza a ser juzgado. En este punto de transición, sí, Dios va a cambiar, va a generar cambios, Dios va a hacer ajustes. Sí, en este tiempo de Teshuvah, Dios va a alinear cosas, pero también Dios empezará a juzgar a tu enemigo. Y eso es importantísimo, creo yo. Entonces, en la transición Dios traerá juicio. Juicio sobre el enemigo y todo lo que el enemigo representa. Todo lo que el enemigo representa. Entonces, el juicio de Dios vendrá. Uh-huh. ¿Ok? Entonces, como dice Mario Boga, a mayor revelación, mayor será nuestro ascenso y expansión. Por supuesto que sí. La gente profética tiene que aprender a medir esto. Cuando no lo puedes medir, cuando no puedes medir ese proceso de ascenso, cuando tú no ves cosas cambiar a tu alrededor, preocúpate porque estás caminando con los religiosos, estás en la inercia religiosa. ¿Ok? Juicio entonces sobre el enemigo. Toda transición profética traerá juicio sobre tu enemigo y sobre todo lo que él representa. Pero también en la transición vendrá un juicio, ¿sí? Para los hijos de Dios, pero es para juzgar sus obras. Estamos entrando entonces en un periodo de tiempo donde lo que hemos edificado estará en el lente de Dios. Y el apóstol Pablo dice que la obra de cada uno será pesada, y el que edificó con heno y hojarasca, esa obra será consumida por el fuego. Estamos entrando en un tiempo clave. La transición del 5779 al 5780 es fundamental porque 5780, entre otras cosas, será la década de juicio, del juicio de Dios, y el 5780 traerá un juicio. Para nosotros, el juicio de Dios viene para juzgar lo que hemos hecho, la obra que hemos hecho. Y ya voy a explicarle porque ahorita voy a entrar en el detalle de la particularidad que se da cuando Dios pesa lo que hemos hecho.
cuando el juicio de Dios, como un padre, viene a revisar, pone en su lupa, en su lente, lo que hemos edificado, Él va a revisar que aquello que hemos edificado sea con material que Él proveyó, sea con principios de reino, sea con palabra de verdad, palabra revelada, y no con heno, no con hojarasca, es decir, no con obra de hombre, no con pensamiento humano, no por intereses egoístas, por vanidad, por ambición, etcétera. Entonces entramos en el tiempo donde Dios va a juzgar lo que cada uno de nosotros ha edificado. El juicio entonces que viene para nosotros será de corrección, pero también será de alineamiento, corregir para alinear. Entonces, no es juicio que trae condenación, no es juicio que trae castigo. No entienda, es un padre que está juzgando lo que hemos hecho para poder corregir y poder alinear. Pero algo importantísimo es que esto traerá libertad. Entonces, aquí tenemos dos aspectos. El juicio sobre el enemigo que se nos ha opuesto, pero también el trato de Dios con nosotros como un juicio para corrección y alineamiento. Esto traerá libertad. Entonces, en la década del 80, de los 80, 5780, la década, será un tiempo de libertad, donde dejaremos atrás el desierto, aquel desierto conocido, aquellas circunstancias en las que habíamos estado, y entonces nos vamos a proyectar a algo mayor, pero con libertad. Quiere decir entonces que el lastre que arrastrábamos será cortado, que aquellas cosas que nos impedían quedarán cortas, aquello que el enemigo usaba ya no lo podrá usar, porque primero él ya quedó abajo, quedó relegado a otra dimensión, a otro estado, a otra condición. Y por otro lado, al corregir en nosotros cosas del Señor y alinearnos, de esa manera entonces habrá libertad para nosotros. Hay muchos ejemplos en la Biblia de esta transición, de cómo en la transición el Señor trae un juicio. Podemos hablar de Egipto, por ejemplo, el pueblo de Israel en Egipto. El pueblo de Israel en Egipto, para salir de allá, para salir de Egipto, el eterno Dios trajo un juicio. Trajo un juicio sobre las 10 deidades que adoraban los egipcios, y trajo un juicio sobre Faraón y toda su gente. Y luego de ese juicio, entonces el pueblo salió y empezó su proceso hacia la tierra prometida. Entonces, hay un juicio sobre el enemigo cuando Dios quiere traer restauración. Ese es un principio importante. La transición, entonces, conlleva el hecho de traer un juicio sobre el enemigo que te aprisiona, limita, condiciona, pero también un proceso en nosotros para cambiar la forma de pensar, para mudar el pensamiento y alinearnos con Dios. Espero estarle explicando bien. La salida de Egipto, por ejemplo. Sodoma y Gomorra, otro ejemplo. El eterno Dios iba a destruir a Sodoma y Gomorra. Y Abraham empezó a interceder. Y el Señor le dijo, si hubieran 50 justos, si hubieran 20 justos, si hubieran 10 justos, etc. Entonces, Dios saca a Lot y a su familia y trae un juicio. Trae un juicio. El proceso de restauración de Lot tenía como objetivo sacarlo de ahí, pero Dios traería un juicio sobre Sodoma y Gomorra. ¿Y qué más podríamos decir de la obra de Yeshua en el madero? Yeshua partió la historia en dos. Partió la historia en dos, pero ahí en el madero, Yeshua trajo un juicio sobre las tinieblas, un antes y un después. Ese juicio en el madero trajo la plenitud del plan de redención, venció al enemigo y nos hizo a nosotros, los creyentes en él, más que vencedores. Ahí tienen otro ejemplo. Le pongo otro. Cuando el Eterno levante a la Calá, levante su novia, vendrá entonces un juicio.
Y si bien es cierto, la Escritura habla de la gran tribulación y del gobierno del anticristo y de todo lo que sucederá, pero ese gobierno del anticristo no será sobre los hijos de Dios. Ese gobierno será parte del juicio que Dios traiga, porque inmediatamente después de terminada la tribulación, Yeshua descenderá con su pueblo y entonces empezará la batalla de Armagedón. Satanás será aprisionado por 1000 años y los demonios lanzados al lago de fuego. Eso dice la Escritura. Entonces vea la idea, y después de eso vendrá el milenio, de tal manera que para que un tiempo de plenitud profetizado por el Dios eterno sea introducido en nuestra dimensión y en nuestra dinámica, Dios trae un juicio sobre el enemigo. Entonces las noticias son buenas, no importa lo que el mundo esté hablando, hay un juicio que se está ejecutando en este momento, en este punto de transición sobre las tinieblas, sobre el enemigo, porque en la transición vamos a ser posicionados en algo, sobre algo mayor. Y entienda bien que si bien es cierto, Dios siempre agrega cosas materiales en todo nuestro proceso, porque prosperidad pues sí incluye cosas materiales, financieras, etcétera, pero sobre todo nos posicionará espiritualmente para que nuestro trabajo tenga mucho más impacto y mucho más influencia en las naciones de la tierra. El otro principio es que en la transición profética el Eterno traerá juicio, pero con el juicio Él traerá la separación para restauración. Con el juicio Él traerá separación. Es decir, cuando el juicio viene, Él hace separación, porque la separación le permite a Él traer la restauración. A ver, la palabra en hebreo, y aquí es donde vamos a entrar en aguas un poquito más profundas, mucho más profundas. Ok. Ok. Clarisa Mojica, Clarisa Lee Mojica, Clary, hola. Clary dice, el juicio del Padre trae verdadero balance, uno que establece y quebranta toda obra de iniquidad. Tal cual, Clarisa. Ok, seguimos entonces. La palabra vadal en hebreo significa separar, dividir, pero separar o dividir según sustancia. También badal significa poner aparte. Poner aparte. Entonces, ponga cuidado a este principio. Ponga cuidado a este principio. Badal, la palabra badal, significa separar, dividir, en el sentido de que según la sustancia es que el eterno Dios va a separar. No es dividir de la división que conocemos, donde se rompe, donde se violenta algo, ¿ok? Sino esta separación tiene que ver con la identificación de la sustancia y la esencia que tenga aquello que va a ser separado. Es decir, el eterno Dios, cuando se habla de Badal, lo que él hace es separar lo que tiene su sustancia de lo que no tiene su sustancia. Eso es Badal. Ese es el sentido de Badal y pues un sinónimo sería dividir, pero no en el otro sentido. Porque en el otro sentido se ha dividido
lo que tiene su propia, la propia sustancia de Dios. Es decir, por ejemplo, nosotros, no sé, estamos divididos, pero y tenemos la misma sustancia. Pero cuando Dios interviene, Él separa, Él hace separación según sustancia y pone aparte, pone aparte. ¿Dónde está eso? ¿Dónde lo podemos encontrar en la Escritura? Bueno, eso está justo en el capítulo 1 del libro de Génesis. Entonces, en el capítulo 1 del libro de Génesis, dice el verso 2, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. La palabra abismo es tejón, el océano primigenio o el océano primitivo. Luego entonces sigue diciendo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Esa palabra separó es Badal. Dice, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana de un día. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe, otra vez Badal, las aguas de las aguas. ¿Ok? Aquí algunos dicen, bueno, eran las mismas aguas, solo que el eterno Dios está haciendo referencia a separar las de arriba y las de abajo. Para mí no. Para mí, entendiendo el contexto, son aguas diferentes. Es separar aguas de una sustancia de las aguas de otra sustancia. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así, y llamó a Dios a la expansión cielos. Esa es la palabra raquía. Y fue la tarde y la mañana del día segundo. Ok. Aquí entonces es donde se usa la palabra badal, separar, de forma muy, muy interesante porque habla del principio. Rápidamente, vamos a un recuento de lo que el texto o lo que Dios nos quiere transmitir, o a lo que yo entiendo de lo que Dios nos quiere transmitir desde el contexto. Entonces, Luzbel se revela, lo que fue creado por Dios entra en desorden, en vacío, y ahora está bajo gobierno de tinieblas. Es decir, la creación de Dios está bajo tinieblas, pero está negada por agua. ¿Ok? Empieza entonces el proceso de restauración de todo lo creado. Y dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Es decir, el Espíritu de Dios se incubaba. El Espíritu de Dios empieza a ejecutar el plan de Dios, el plan de restauración. ¿De qué? De restauración de todo lo creado. ¿Por qué? Porque el enemigo se rebela contra Dios, y por causa de su rebelión, desde mi perspectiva y la de muchos, entre el verso 1 y el verso 2, se da esa rebelión, y lo que Dios había establecido en orden entra en desorden. Dios no crea el caos. Algunos dicen que del caos Dios lo creó todo, pero alguien tuvo que crear el caos y ese no fue Dios. Entonces, lo que vemos ahí es el proceso del Espíritu de Dios de empezar a llevar a restauración todo lo que había entrado en deterioro. Entonces, lo primero que hace el Dios eterno es enviar la luz. Él envía la luz. Ponga cuidado. Él envía la luz. Y la luz es tipo de Yeshua. Entonces, desde que Él dice y sea la luz, no es que creó la luz. Es que la dimensión de lo eterno
está alumbrada por su luz. Y esa luz representa a Yeshua. Entonces, aquí vemos la figura de Yeshua en la creación. Dice el apóstol Pablo que todo fue creado por él, para él y por medio de él. Y él, como el cordero inmolado, fue apartado desde antes de la fundación del mundo. Entonces, aquí vemos la intervención de Yeshua. Vemos una figura de Yeshua en la luz que penetra a las tinieblas, Hoshea, que imperaban, que gobernaban sobre aquel vacío que como condición era el desorden. Empieza entonces el Espíritu de Dios a operar bajo la luz del Dios eterno. Y dijo, y sea la luz, y fue la luz, y separó. Entienda bien esto, y separó. ¿Qué separó? La luz de las tinieblas. ¿Cuándo las tinieblas han estado juntas con la luz? No, nunca. Donde hay luz, no hay tiniebla. Entonces, aquí tenemos una figura importantísima. Cuando Luzbel se revela, la creación que estaba bajo la dimensión de lo eterno, oiga bien, la creación que estaba bajo la dimensión de lo eterno, con la rebelión de Luzbel, entra en una condición caída. Es decir, la creación pierde su condición de eternidad, sale de la dimensión de lo eterno y la luz que el Padre Eterno envía como una cortina separa la dimensión de lo eterno de la dimensión natural, ahora natural. La creación ahora entra en una dimensión natural, perecedera, y por la rebelión de Luzbel es sujeta a vanidad, dice el apóstol Pablo, y la ley del deterioro y la corrupción toman lugar. Entonces, a mi entender, cuando el Eterno habla, dijo, y sea la luz, hace una separación entre lo eterno, la luz, y ahora la tiniebla, la oscuridad, la condición de naturaleza caída. Y empieza un proceso de restauración de todas las cosas. Y ahí mismo divide día y noche. Y establece entonces los tiempos naturales. Al separar, establece los tiempos naturales y ahora el día y la noche, luz y tiniebla, oscuridad o luz de día, se establecen para definir el tiempo natural que hasta hoy nos rige. Se establece una dimensión aparte de lo eterno. Una dimensión aparte de lo eterno. Y luego Dios siembra un huerto, el huerto del Edén, que comunica esa dimensión de lo eterno. Comunica esa dimensión de lo eterno con lo natural. Ese huerto, el huerto del Edén, se convierte en la plataforma desde donde lo eterno gobernaría sobre lo terreno. Y Adán y Eva son puestos ahí con esa intención. Entonces, la luz, como una cortina, separa lo eterno
de lo natural, de lo temporal. Por favor, acompáñeme al Salmo 104. El Salmo 104 en el verso 2 dice, el que se cubre de luz como vestidura. Verso 1, vamos a leer del verso 1. El eterno Dios, Dios mío, mucho te has engrandecido, mucho te has engrandecido. Te has vestido de gloria y de magnificencia. Dice, el que se cubre de luz como vestidura, que extiende los cielos como una cortina, que extiende los cielos como una cortina, que establece sus aposentos entre las aguas, el que pone las nubes por su carroza, el que anda sobre las alas del viento. Ok. Dice que extiende los cielos, que extiende los cielos. La palabra extender es natá, que significa curvar, doblar. Es decir, el que dobló, el que arqueó los cielos y los estableció como una cortina. ¿De qué está hablando el Salmo? Está hablando de los 7 cielos que se establecen como una cortina. Son como 7 paños, digámoslo así, que separaron la eternidad, lo eterno y su presencia de lo natural, terreno y pasajero. ¿Por qué? Porque si los cielos estuvieran abiertos, entonces el hombre al ver a Dios moriría, porque nadie lo ha visto. Entonces Dios se ocultó del hombre y tejió 7 mantos o 7 cielos para esconderse del hombre, para que el hombre no muriera. Espero estarlo explicando bien. Cuando él dijo, sea la luz se estableció como una cortina. Y entonces, debajo de eso, el raquía. Y en el raquía, él establece la luna y el sol para marcar y determinar la transición de día y de noche. Pero establece las lumbreras para marcar los moedim de Dios, y eso está ahí en la escritura y lo hemos visto antes. ¿A qué voy con esto? Dios define tiempos para el hombre. Dios define los tiempos para el hombre. Pero es la luz la que separa lo eterno de lo terreno, de lo natural. Entonces, la palabra vadal aquí se aplica para poner aparte. Dios hizo una separación según sustancia. La sustancia del hombre ya no es la misma de la de él. El plan de restauración y de redención está en proceso, pero ya la sustancia no es la misma. Luego entonces, el eterno Dios, más adelante, trae la Torá. Se la da a Noé. Bueno, antes de Noé, se la da a Adán, se la da a Set, y empiezan a enseñar Torá. Noé es enseñado en la Torá. Eso preserva su esencia, su genética, y Dios lo escoge por esto, lo separa, lo aparta de aquella generación junto con su familia, y luego Noé sigue enseñando Torá. Se la enseña a Abraham, luego pasa a Jacob, a Isaac, a Jacob, y luego las 12 tribus. Esas tribus van a dar a Egipto, y ahí el Eterno vuelve a hacer separación, los saca de ahí y los lleva al monte Sinaí, y en el Sinaí les da ciertas especificaciones en relación a la Torá para su dinámica de vida, etc. Ok. ¿Qué le estoy diciendo con esto?
Lo que le estoy planteando, que también la Torá fue establecida para hacer separación. Entonces, su luz hace separación. La Torá hace separación. Y ahí mismo, en el libro de Génesis, establecen los Moedim. Y dice, y separó Dios las aguas de arriba de las aguas de abajo. Y estableció los Moedim y la luna y el sol para marcar esos tiempos. Entonces, también los Moedim, es decir, las festividades y todo lo que tiene que ver con las fechas en el calendario del Dios eterno, que son Moedim, fueron establecidos para hacer separación. Cuando nosotros guardamos Torah, la Torah nos guarda a nosotros y nos separa. Cuando nosotros caminamos en luz, la luz nos separa. Yeshua vino para separarnos, pero también para influir sobre las tinieblas. Cuando nosotros caminamos en los Moedim de Dios, estamos caminando en separación, estamos haciendo algo diferente. Entonces, cuando nosotros lo hacemos y nos movemos ahí, entonces el mundo establece la diferencia. No es por lo que les digamos. En la parashá, el eterno Dios, eso es lo que yo entiendo, les está transmitiendo al pueblo. Ustedes van a entrar a la tierra prometida, pero ustedes tienen que caminar bajo Badal, bajo separación. Van a guardar mis preceptos, van a guardar mi pacto, van a caminar como yo les estoy diciendo, para que se mantengan separados. ¿Y cuál ha sido entonces la estrategia del enemigo? Mezclar, porque en la mezcla entonces hay contaminación y ya no hay entonces ya no se da esa separación. ¿Qué es lo que le ha pasado al pueblo de Dios? El pueblo de Dios se ha mezclado con toda la cultura babilónica, con sus conceptos, sus ideas, sus estrategias, etcétera. El sistema religioso, que es un aspecto importantísimo de la estrategia del sistema babilónico, impregnó al pueblo de Dios, distorsionando la verdad, trayendo una mezcla. Pero ¿qué es lo que Dios está haciendo? El Dios eterno quiere traer Badal, es decir, separación. Entonces, al cierre del ciclo 5779, empieza un punto de transición. En esa transición, el eterno Dios está trayendo juicio sobre el enemigo y también ajuste y corrección y alineamiento con su pueblo, trayendo Badal. Su luz está viniendo para traer Badal, para traer separación. Entonces la década del 80 será una década de juicio, donde nosotros seremos separados de todo, separados en cuanto a nuestra dinámica, en cuanto a nuestra creencia, en cuanto a nuestra ideología. Seremos separados de la estructura de Babilonia y estableceremos una diferencia clara y contundente con el mundo y sus circunstancias. Uh-huh. Hay otro término que se usa para esto, que es Havdalah. Y Havdalah también significa hacer separación entre lo santo y lo profano, entre la luz y las tinieblas. Entonces, lo que yo te estoy planteando como un profeta de Dios es que el punto de transición entre el 79 y el 80 nos prepara para entrar en un mayor tiempo en un tiempo de posicionamiento con una mayor revelación. Pero su luz está penetrando como lo hizo al principio para separar lo que es de él y lo que no es de él. Entonces, como fue al principio en la creación, empezará a ser hoy, empezará a ser en estos tiempos finales. Él traerá separación según sustancia. Es decir, separará lo de arriba de lo de abajo y estará bien claro qué es de arriba y qué es de abajo, y quien se rebele contra Dios
y quienes se rebelen se rebelarán, perdón, contra Dios abiertamente. Lo que es de la luz y lo que es de las tinieblas, separación. Entonces, el juicio separa, trae separación. Y para nosotros, ese proceso de separación nos va a definir. Nos va a definir con toda claridad. En la escritura, también la luz tiene que ver con revelación. Entonces, hay una verdad revelada mayor para este ciclo, para esta temporada que inicia. Y con esa revelación vendrá una separación. Vendrá la separación de la que te estoy hablando. Como fue en el principio, será. Como fue en el principio, así va a ser. El eterno Dios empezará a provocar que lo blanco sea más blanco y lo negro sea más negro. Por eso es importante la definición. La definición. En la transición, en ese punto de transición en el que estamos, definición es una palabra clave. Yo me defino por qué. Yo me defino por quién. Me defino para. ¿De qué lado estoy? Y llegó el tiempo entonces de que esa definición nos lleve a ser radicales, porque ya no habrá puntos medios, porque el Eterno va a separar lo de arriba de lo de abajo. Y sí, nos vamos a mover aquí en este mismo plano, pero ya no va a ser igual, ya no va a haber mezcla. Dios empieza a purificar, Dios empieza a limpiar. La revelación de Dios entonces es la ejecutora de ese juicio, porque el plan de restauración de todas las cosas requiere que lo puro se vuelva más puro y hará que lo impuro sea cada vez más impuro. La implicación entonces y el entendimiento que tiene que haber en nosotros es que todo este proceso que hemos traído, este proceso en el que hemos vivido, y cuando digo hemos, estoy hablando del pueblo de Dios, este proceso ha sido para irnos limpiando. La renovación carismática de los 60 empezó a desprendernos del sistema religioso. 40 años de transición hasta el 2000. Luego del 2000 al 2012, el Eterno hizo algo extraordinario en su pueblo y a lo mejor muchos no lo advierten, pero no hay problema. Algunos vamos y a otros los llevan. Y el entendimiento en un momento determinado lo tendremos todos y estamos muy cerca de llegar ahí. A mí no me importa tanto hoy que aquel cree que aquel que no cree como yo creo. A mí no me importa tanto eso. A mí lo que me está importando en este momento es que podamos caminar juntos. Podamos caminar juntos y lo que yo interpreto de la escritura en ciertos aspectos, pues, a ver, no es mayor problema, no debe serlo, porque estamos llegando a un punto de convergencia clave, importantísimo, porque la transición de esos 12 años, del 2000 al 2012, fue importante y fue medular, pero luego vino un ciclo que nos trajo hasta el 2019 y en el 2019 se da la transición para entrar en un nuevo ciclo. Esto es lo que yo quiero que usted le quede claro, que usted lo entienda, que usted lo vea, que usted lo estudie, que usted lo medite, que usted lo razone, que el Espíritu de Dios te lo revele para que estés apercibido y cuando esta transición y puedas aprovechar al máximo esta transición
Y bueno, como dicen algunos, esta visitación de Dios, por así decirlo, hay una revelación mayor que al cruzar la puerta en esta transición vendrá sobre nosotros. Entonces Dios operará en Badal, es decir, Dios empezará a separar según sustancia. Dios en el juicio del trono blanco, ahí se dice, y separó los cabritos de las ovejas. Ahora, si usted entiende la figura que el Señor está usando, por favor, no se imagine cabritos y ovejas los animales. Estamos hablando de personas, personas que durante todo el milenio fueron o al final del milenio, van a ser juzgadas por su condición, van a ser juzgadas por su genética, van a ser juzgadas por su conducta. Entonces Dios usa la figura, los cabritos y las ovejas, es decir, aquellos que son de la simiente de la serpiente y aquellos que son de la simiente de Dios, aquellos que le dijeron sí a Dios en medio de aquel tiempo y aquellos que le dijeron a Dios no en medio también de ese mismo tiempo. Me estoy explicando, ahí se usa la palabra separación, pero ese proceso ya empezó. Dios empieza a separar el trigo de la cizaña, empieza a separar entonces los que son de la simiente de la mujer y los que son de la simiente de la serpiente. A eso me estoy refiriendo. La luz entonces empezará a brillar porque será desplazada las tinieblas en este proceso de separación. Pero también hay un proceso interno donde Dios empieza a separar, donde Dios empieza a separar aquellas cosas en nosotros que no están alineadas con lo que Dios estableció como puro, como limpio. Dios empieza a separar en nuestra vida. Internamente, pero también empieza a separarnos de cosas, de circunstancias y aún de personas. Nos está poniendo aparte, nos está sacando de en medio de y poniéndonos aparte para. Entienda bien y yo espero que el Espíritu de Dios le pueda hablar profundamente de esto, porque a veces insistimos en mantenernos ligados, apegados a, y Dios está diciendo, no, es tiempo de separar según sustancia. Y eso es lo que yo te profetizo en esta noche, que empieza a suceder en tu vida, porque si hacemos una comparación, el pueblo de Israel, Dios lo lleva frente a la tierra prometida, ahí lo estaciona por un periodo de tiempo. En ese punto de transición, el eterno Dios empieza a prepararlos, a depurarlos, y usa a Moisés para darle las últimas pinceladas del diseño, para luego entonces que entre en acción Josué, y esa nueva generación pueda ir a la tierra y hacer real y llevar al cumplimiento pleno lo que Dios había profetizado hacía muchos años atrás. Entonces hay una generación que está siendo tratada por Dios, que está frente al Jordán, una generación que sí ha sido perseguida y limitada por el enemigo, pero Dios dice, es hora de subir, es hora de transicionar, es hora de ser posicionado en otro lugar para que Amalek no te ataque, para que Amalek no te robe, para que entres en un tiempo de libertad, pero vamos a separar, te voy a separar cosas de adentro, te voy a separar de circunstancias, de personas, porque entonces cuando seas posicionado ahí, vas a tener una mayor autoridad y vas a empezar a vivir un proceso de separación en relación al sistema. Y entonces el sistema se va a venir contra ti. De eso es lo que yo estoy hablando. Esto sucedió al pueblo de Israel allá y eso le está sucediendo a un remanente hoy. Yo respeto el énfasis que algunos están teniendo hoy, pero quienes nos esforzamos por tener el oído en el cielo y oír lo que el eterno Dios está hablando, tenemos otra perspectiva de las circunstancias. Para muchos hoy es multiplicación,
no crecimiento, multiplicación. Para muchos hoy es llenar templos, pero para otros es tratar de correr los velos que impiden que se pueda ver proféticamente allá adelante. La luz del eterno Dios nos ha de alumbrar y nos ha de ayudar a poder transicionar. Bueno, me gustaría seguir, pero no quiero extenderme mucho. Quiero dejarle con esta inquietud, con esta palabra profética. Porque los 80 veremos otra cosa. Veremos otra cosa. La batalla espiritual, como hemos dicho, va a cambiar. El escenario va a cambiar. Así es que la verdad revelada de Dios nos está separando. Badal nos está separando. Bendito Dios, porque toda mezcla está siendo quitada. Y la mezcla es lo que nos ha debilitado. Nos ha debilitado. Pero cuando el eterno Dios trae su luz y Él separa, en esa separación se va la mezcla y obviamente entonces viene una fortaleza, fortaleza que no habíamos tenido antes, fortaleza integral en muchos y muchos sentidos y en muchos aspectos. Esto nos va a posicionar. La gente profética tiene que ser entendida en estas cosas. La gente profética. Volver a las raíces sin lo profético es cambiar de rito. Volver a las raíces sin lo profético, repito, es cambiar de rito. Es salir de religiosilandia para entrar a religiosilandia. Es simplemente dar un giro de 360 grados. Como me dijo un pastor un día, ay hermano, estoy tan feliz porque mi congregación dio un giro de 360 grados, o sea, está en el mismo lugar. Bueno, cuidado, porque sin lo profético no hay transición. Y lo que estoy explicando tiene que ver con el mover profético, con el mover profético. Entonces, tal vez habrán algunos que dirán, es que no entiendo bien lo que está hablando Carlos Soto. Bueno, tranquilo que eso a mí no me ofende, porque lo he oído muchas veces. Es que yo no lo entiendo. Pero luego hay personas que dicen, ay Carlos Soto, después de 10 años ahora sí le entendí. Que no es un asunto de entender, es un asunto de revelación. Y algunos se montan en la primera ola y otros se montan en la segunda ola. Pero va a llegar el momento en que todos llegaremos a la playa, téngalo por seguro. Aún el que está en la ola número 500 llegará a la playa y ese tiempo está llegando. Ese tiempo está llegando donde muchas vendas van a caer, donde muchas cosas que nos separan perderán su sentido y perderán su fuerza. Porque al final el amor del Dios eterno y su revelación nos va a llevar a un punto clave, a un punto importante, y vamos a entender cuánto nos necesitamos y las mismas circunstancias de persecución, de acoso, y ya estamos viviéndolo, ya lo estamos viviendo. Porque todo esto de la ideología de género es una imposición, olvídense. Porque si usted no está alineado con esto y transgrede, entonces la ley te penaliza. Entonces, poco a poco esto irá aumentando. Usted lo va a ver, el sistema babilónico se está definiendo y quienes lo dirigen lo están provocando. Y nosotros, bajo la dirección de Dios, vamos a definirnos y vamos a separarnos. Y cuando estemos listos, el shofar sonará y seremos levantados, no para huir de acá, sino para que el cumplimiento de los tiempos se dé. Shabbat Shalom para todos. Los bendigo. Les mando un gran abrazo.
Y bueno, nos veremos entonces el próximo viernes a la misma hora por el mismo canal. Don Pedro Ramírez dice, ¿por qué no recibir profecía que nos ubica y dirige a lo mejor? Vale ir 180 grados en cambio. Claro que sí. Ok. Johnny Muñoz dice, correcto, correcto, correcto. Sino profético, todo será ritualismo. Claro que sí. Y como hemos dicho y reitero, ya que veo este comentario de Johnny, nosotros no estamos para volver al judaísmo rabínico. No es esa la intención. Entonces, cuando nos tratan de judaizantes, no aplica para nosotros, porque nuestra idea no es llevar al judaísmo rabínico a nadie, sino rescatar nuestras raíces, rescatar lo que es nuestra esencia, recobrar plena e integralmente nuestra identidad. Y bueno, y salir de tanto engaño, de tanta mentira, de estas interpretaciones de la escritura errada, de doctrinas como el dispensacionalismo y otras que en algunos aspectos nos dejan fuera. Es salir de toda esa mentira en la que hemos estado, pero también rescatar todo lo que Dios a través de este tiempo nos ha revelado y nos ha dado, porque también no podemos perder de vista que es Él quien edifica su pueblo, es Él quien edifica la comunidad de creyentes, y a través de todos estos años atrás Dios ha traído revelación, palabra, y ha habido un mover de Dios genuino, pero ha habido mezcla. Y justamente estamos en el punto donde el Eterno dice, se acabó la mezcla. Viene un tiempo de badal, de separar, de poner aparte, según sustancia. Bueno, mis amados, estaremos el próximo viernes. Para todos aquellos que me han mandado correos para que los inscriba en el discipulado, ya le llamo yo, de Raíces Hebreas, ya en estos días les enviaremos al correo los datos de cada cuánto serán y a partir de cuándo iniciamos, y esto será pronto. La semana entrante ya ustedes tendrán información. Hemos estado esperando pues para que alguna gente más se involucre. Ya hay más de 60 personas y creo que es un grupo bastante grande. Y empezaremos entonces con el discipulado, las enseñanzas sobre las raíces hebreas, para ayudar, contribuir en este proceso, para definir qué son las raíces y qué no son las raíces hebreas, para llevar a muchos a entender que no se trata de judaizar, que no se trata de volver al judaísmo rabínico, porque judaizar tiene que ver con enseñar algo que no está en la Torá, o una Torá distorsionada, o una Torá adulterada. No se trata de eso, se trata de encontrar un diseño y encontrar nuestra identidad. Entonces, les estaremos ya en esta próxima semana anunciándole para ya dar lugar a la primera clase y de ahí pues seguir conforme el Eterno nos permita hacerlo. Un gran abrazo a todos. Shabbat Shalom.